puerto de Veracruz, a sus 500 años de fundación, sigue siendo el puerto más importante de la nación, por su enclave, porque permite llegadas y salidas mercantiles de toda naturaleza, porque ha sido reformado en muchas ocasiones para satisfacer las necesidades de la nación, y porque los veracruzanos y los mexicanos lo seguimos considerando por antonomasia el puerto. Veracruz es el puerto por antonomasia. Realmente su ubicación es logísticamente es impecable, es la parte más cercana a la Ciudad de México. Tenemos todas las vías de comunicaciones necesarias, tenemos carreteras, tenemos ferrocarril, tenemos aeropuerto, absolutamente todo se dan las condiciones para que esto sea el abastecedor de la gran población que es el centro de la República Mexicana. Eso ha sido desde hace 500 años. Es más, hay vestigios de que desde épocas prehispánicas que existían aquí puertos en los que se movía mercancía que iba inclusive a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta parte pues, se sigue respetando por una razón logística, esto seguirá creciendo. Y la otra, bueno, pues históricamente es el puerto en la entrada a México de toda la cultura, de la mezcla de nuestra cultura, de todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Aparte que estamos en una de las cuencas de los ríos que son muy icónicas para la región. Es el único río que nace en un glaciar y que es un área natural protegida. Corre toda la cuenca del Jamapa y desemboca en otra área natural protegida donde hay un arrecife coralino. En México no hay un sitio así. Bueno, con la ampliación del puerto de la ciudad hay una influencia directa a la población local de Veracruz, ya que en la parte norte y poniente de la ciudad hay cambios en los asentamientos urbanos, en la infraestructura urbana, nuevas carreteras, nuevos centros comerciales, en la cual hay un impacto social y con ello lleva un cambio también en la parte ambiental. Es innegable que este tipo de obras tan grandes va a traer impactos. La palabra modernización tiene muchas aristas, a veces se la asocia con solamente cuestiones positivas, es decir, en todo este tipo de cosas hay ganadores y perdedores. Entonces seguramente va a haber quien gane con esto, habrá sectores que se van a ver beneficiados, turismo, la parte de constructoras y demás, va a haber trabajo para ellos. Pero quienes pierden, sobre todo los sectores que tradicionalmente han estado aquí en la región. Lo primero fue el desplazamiento directo de las comunidades que estaban en la zona norte. Los pescadores de ahí perdieron su área donde trabajaban y la gente que proveía servicios turísticos o servicios de estas famosas palapas que eran tradicionales, y la gente de Veracruz perdió la última playa donde ellos iban a visitar los fines de semana. En varias ciudades a nivel mundial ocurre que los sectores económicos que están ahí se ven desplazados por gente que llega con mucho más poder adquisitivo. Entonces desplaza esa gente y después la gente que tradicionalmente estaba ahí ni siquiera puede tener acceso a las playas siquiera, ¿no? Entonces, y como suben también los costos de rentas, suben los costos de los servicios, pues la gente tiene muchas veces que moverse, desplazarse a otras zonas, ¿no? De alguna manera son refugiados económicos, no tienen que desplazarse porque ya no les alcanza para vivir en la zona donde siempre habían vivido. Pues mira, yo difiero ahí un poquito que hay efectos negativos, ¿no? Yo más bien lo que pienso es que se tiene que actualizar la parte comercial del puerto, adecuarse al nuevo sistema de la ciudad. La ciudad no es la misma que hace 50 años, no es la misma que hace 100 años cuando se creó el primer puerto. Obviamente, bueno, pues el sistema era totalmente muy diferente, se descargaban los barcos a mano. Hoy en día prácticamente no utilizamos mano de obra de ese tipo, todo es mecanizado, todo es semiautomatizado. Y por otra parte, los accesos de entrada y salida de la ciudad es lo que nosotros estamos tratando de que sean más eficientes, que se moleste menos a la gente y que haya una gran derrama económica, ¿no? También va a traer impactos negativos. En la parte ambiental es difícil cuantificarlos en este momento. Nosotros estamos actualmente trabajando para monitorear los arrecifes, tanto los cercanos al puerto como los más alejados. No tenemos todavía suficientes datos para decir que esté afectando actualmente la ampliación del puerto. Lo que sí sabemos es que muchos arrecifes, incluso no nada más los arrecifes someros, sino también los arrecifes más profundos, se ven con rastros de degradación ambiental. Pero también debemos saber que el puerto pues, es de los más antiguos de México. Nosotros tenemos aquí 500 años precisamente de ocupación.
cómo Veracruz, a partir de un núcleo muy interesante, muy sociable, ahora se ha ido desarrollando hacia el sur con ciudades propiamente turísticas, hacia el norte con construcciones, yo creo que más bien industriales y comerciales. En fin, se ha ido bifurcando la vocación de la ciudad. Yo pensaba que eso podía ser tema de plática entre nosotros, si les parece. ¿Cómo ves? Totalmente. Creo que la cita es bastante apropiada para referir esta idea de cómo las ciudades, los científicos sociales hablan de van mutando, ¿no? Se van transformando y a la par del desarrollo se van generando una serie de cambios y transformaciones que no siempre suelen ser positivas. Y yo creo que en esta mesa está perfectamente alineadas las distintas visiones, ¿no? Porque Ramón nos puede dar una idea de cómo la perspectiva económica permite visualizar un escenario de progreso, pero a su vez Sara está atrapada en ese progreso, ¿no? Su fortaleza se quedó atrapada ahí en San Juan de Ulúa. Y bueno, la arquitecta nos da la visión también de todo eso que usted dice que ya se perdió, ¿no? En el sentido de estas familias, de estas costumbres. Creo que en la concepción de la modernidad portuaria, cuando hablamos de Veracruz, por ejemplo, se refiere a ciudad y puerto, y no decimos ciudad-puerto, ¿no? Porque estamos dando a entender que van desarrollándose de manera dispar. Y bueno, pues sin olvidar el tema ambiental en este sentido, que poco se toma en cuenta en ese aspecto, y pues definitivamente ahí nos vamos perdiendo, nos vamos extraviendo en estas calles del progreso, ¿no? Sí. A mí me gustaría mucho continuar sobre esa idea, porque cuando hablamos de Veracruz, o Veracruz, ciudad y puerto, o puerto de Veracruz, y realmente estamos inmersos en una región metropolitana. Veracruz, Alvarado, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín y Veracruz. No podemos separarlo cuando hablamos del puerto de Veracruz con toda esta región metropolitana que se ha conformado y que rebasa los 2 millones de habitantes. Entonces, de repente, pues quienes somos de Veracruz, porque yo soy de Veracruz, y que crecimos hace muchos años aquí, a veces en nuestra idea inicial tenemos al puerto, a la ciudad de Veracruz, pero ahora el crecimiento industrial, el crecimiento poblacional, todo tipo de crecimiento ha formado una región metropolitana que finalmente es la que vemos todos los días, la que actúa todos los días. Yo tengo mis reservas con ese concepto de lo metropolitano, porque parece como una etiqueta en general para sintetizar todas estas poblaciones, ¿no? Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Antonio Lizardo, que quedaron ya conectadas por la propia dinámica de la urbanización y demás, pero no sé si en el sentido de política pública se piense con una visión de metrópoli, es decir, metropolitana, de aplicar políticas en general desde este plano de lo metropolitano, porque cada una lleva una dinámica distinta y trabajan en proyectos diferentes. Obvio, cada una ejerce su propia autonomía municipal, pero en términos de pensar a lo mejor en una idea más macro, más integradora, con propósitos compartidos, pues vemos un desarrollo dispar, ¿no? Digo, yo así lo veo, no sé. Y que hace falta tener un plan urbano de desarrollo metropolitano, sobre todo por las vialidades, por ejemplo, entre ellas, ¿no? El agua también, que la compartimos con otros municipios, los rellenos sanitarios, ¿no? Ya no los tenemos aquí, están en otros municipios. Entonces sí hace falta ese tipo de políticas públicas que bien mencionas. Pues aquí precisamente tienes toda la razón, porque aquí la Sede Sol es quien está proponiendo esto y la que está proponiendo también un desarrollo urbano y un ordenamiento territorial para esta región. Obviamente desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la propuesta federal está considerado así, porque no solo consideramos las cuestiones ambientales ni las urbanas, sino consideramos todas las condiciones que conforman a esta, digamos, región que ahora está totalmente unida
por diferentes vías de comunicación, por diferentes cuestiones que tienen que ver con mercado y con el movimiento de las cargas y con muchas cosas más que, bueno, ustedes manejan perfectamente ese tono, ¿no? Sí, no, es que en el contexto geográfico de lo que es la ciudad de Veracruz, ¿no? Tenía todas las, vamos a decir, las ciudades, no satélites, pero las ciudades que la rodeaban a esa urbe, ¿no? Que era la puntera, ¿no? Porque era el puerto. Y a partir de ahí pues se fueron consolidando otros poblados alrededor de Veracruz, ¿no? Medellín, ¿no? Boca del Río, ¿no? Que yo recuerdo cuando era pequeña que ir a Boca del Río era una excursión. Estas ciudades, el crecimiento pues no ha sido homogéneo, ¿no? Porque, bueno, tuvieron un crecimiento muy dispar también por las actividades, ¿no? Unas fueron más de tipo agropecuario, ¿no? La zona de Medellín, Boca del Río se quedó un poco más a lo que era comercio, turismo, ¿no? Veracruz siguió siendo la ciudad puerto, que tiene un movimiento y que ha ido creciendo, ¿no? Pero en el boom del crecimiento de los años 80, 90, pues la ciudad se extendió y yo recuerdo que nosotros en la universidad nos comentaban, no, Veracruz no puede crecer hacia el norte, porque para allá no debe de crecer, porque los vientos del norte y mucho, tiene que crecer para el sur. Y bueno, y si ves, Veracruz despuntó hacia el norte, ¿no? Y el crecimiento ha sido exponencial hacia el sur, hacia todos lados. Son ¿no? diferentes y uno podría pensar que el crecimiento hacia el norte, que coincide con fraccionamientos de casas de interés social, y hacia allá se está desarrollando gran parte del puerto de Veracruz, de bodegas y todo lo demás. Y si vemos hacia Alvarado, Antón Lizardo, el crecimiento es totalmente de fraccionamientos residenciales, con una gran cantidad de restaurantes y de facilidades para llegar a la playa, con restaurantes y demás, ¿no? Hoteles y demás. Y pues nuestro centro de Veracruz, Boca del Río, que es lo que siempre ha estado unido, continúa casi de la misma manera, ¿no? Todo responde a un interés y a una vocación de cada una de estos grupos que están considerados en las ciudades, porque todas son ciudades ya. Sí. Antes no eran ciudades, eran villas, ahora son todas ciudades. Yo como residente aquí veo que las zonas más transitadas, de mayor turismo, se están viendo rápidamente beneficiadas. O sea, ves el malecón, ves las zonas andadores para salir a andar en bicicleta, para salir a caminar, se ve muy bien. Lo que no noto eso es en las colonias populares y demás. Entonces, siento que tiene lógica, ¿no? O sea, que se quiere preferir de esta buena imagen porque va a traer más divisas a la zona. He visto también que están subiendo el número de negocios que se ponen aquí, pero negocios que son cadenas, que normalmente ves en lugares donde hay buen poder adquisitivo. Entonces, siento que está heterogéneo. Entonces, en algunas zonas la gente sigue sufriendo por carencia de agua, por carencia de luz, malas infraestructuras, ni siquiera internet bueno llega, pero en otras zonas vemos un boom de crecimiento urbano y la verdad mejora la calidad de vida para ciertos sectores. Habría que ver si para todos los sectores está pasando. El impacto no nada más es del puerto, la propia crecimiento natural de la ciudad que se ha dado hacia la zona norte, han crecido muchas colonias nuevas, en un momento dado que fueron irregulares y hoy en día son regulares, y nosotros cada vez que podemos contribuimos en algo, construimos puentes, hemos construido todo el acceso a Veracruz, toda esa parte estamos más que todo adecuando. No nos podemos quedar en que la modernización vaya en contra del crecimiento del puerto, ¿no? O de la ciudad. Es cuestión de irlo moviendo poco a poco, solventando y buscando que cada uno de los factores que afectan a toda la comunidad se vayan alineando. Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa ahorita que están aquí. Ramón, tú que entiendes mucho de puertos. El puerto es federal, sí. La ciudad es municipal. ¿Hay alguna ruptura en funciones que no nos permita a los de la ciudad que se haya un comportamiento mejor, que haya este abandono de la parte norte? Porque desde que la aduana se salió de su edificio, de aquí de la Plaza de la República, el edificio porfiriano, y se fue para afuera, se vino abajo la parte norte de la ciudad.
La parte norte te refieres al centro. Del centro. Sí. ¿Qué ha sucedido para esta ruptura que hay entre lo que ha crecido la parte portuaria y lo que se ha deteriorado y tugurizado la ciudad en la parte norte? Yo creo que es un fenómeno que sucede en otros lados. No creo que haya tenido que ver con que la aduana haya dejado su sede del edificio porfiriano hermoso que ahora tiene la primera región naval y se haya ido a la zona norte, porque todos los usuarios del puerto, los actores, seguimos aquí en el primer cuadro. Agencias aduanales, navieros, algunos transportistas, claro, no sus patios, pero sus oficinas, los bancos, todos estamos aquí en el centro. Tenemos mucho edificio que para su restauración se requieren permisos del INAH, de otras autoridades, y no nada más por el permiso, sino es costosa también su reparación. No es lo mismo levantar un edificio nuevo que restaurar respetando la piedra muca, los mosaicos, las vigas de cedro, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que haya tenido que ver el que la aduana se haya salido. Yo creo que hay otros factores que valdría la pena analizar. Creo que no sé, debe estar relacionado con esta falta de visión de conjunto, ¿no? La concepción ciudad-puerto, ¿no? Ciudad y puerto, ¿sí? Nos permite entender que hay un trabajo coordinado entre las autoridades federales, digamos, que son las que controlan y administran o supervisan, digamos, la administración del puerto en general, la municipal, que es la encargada también de hacer esta vinculación y de resguardar las propias autoridades arqueológicas o de conservación del patrimonio, no han visualizado la oportunidad que se tiene ahora con esta ampliación del puerto de recuperar un poco la imagen del centro, porque además ese es otro aspecto que es importante observar, ¿no? Ese desplazamiento del centro, o sea, Veracruz se entiende en norte-sur, ¿no? Hay una ruta de camiones que se llama norte-sur y evade el centro, ¿no? Entonces, es muy interesante estas representaciones, digamos, cómo la ciudad misma se va representando en sus propias rutas, en sus propios caminos, en sus propios espacios, y cómo vamos visualizando en el ejemplo de la ampliación del puerto esa desconexión con la ciudad. Tenemos una zona norte, como dice la arquitecta, precaria, digamos, con muchos problemas. No olvidemos el tema de los saqueos, ¿no? Cómo se concentraron en particular en esas zonas y quedaron estigmatizadas además, ¿no? Y bueno, el puerto sigue creciendo, sigue ampliándose, pero no pareciera haber una comunión, digamos, de este crecimiento con la posibilidad de ofrecer mejoras en las condiciones de infraestructura o de servicios que no le corresponden, es cierto, pero que pudieran involucrarse al menos en la gestión, ¿no? En procesos de gestión de este tipo. No sé cómo lo vean, pero bueno, yo lo visualizo. Yo creo que sí tienes toda la razón, pero creo que el que se haya abandonado el centro histórico tiene que ver más con el desarrollo hacia la zona sur, con los centros comerciales. Antes el comercio, a mí me tocó todavía venir a comprar los útiles escolares, los uniformes, los zapatos, todo al centro. A partir de los 80s, cuando se crea el primer centro comercial allá en Boca del Río, fue cuando empezó este deterioro, y después, bueno, han surgido N número de centros comerciales norte, y también hay estas plazas en el sur y ahora en el norte. Las condiciones del centro no permiten esa nueva idea, esa modalidad, ese concepto del centro comercial, que en principio requiere un gran espacio, ¿sí? Y después aires acondicionados, 3, 4 pisos, que supongo, los arquitectos podrán saber mejor, que el centro no se presta para ese tipo de construcciones en ese tipo. Por eso, hacia al sur, después de la prepa nueva, que ya no es tan nueva, se han desarrollado todos esos centros comerciales, y ya llegamos hasta Boca del Río. Sí, y ya del otro lado del puente no es Boca del Río, es Alvarado, que es el último centro comercial que se ha realizado. Entonces, el abandono del centro histórico es más por el comercio que por la parte mercantil que le corresponde al puerto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría apuntar algo en esto del centro histórico, es que creo que nos hemos olvidado de una zona que siempre ha sido una especie de frontera, que es la zona de las vías. Sí. Esta zona de las vías creó como una frontera entre Veracruz de este lado de las vías, por así decirlo, ¿no? Y el Veracruz que está del otro lado.
Entonces, en toda esta, siento que en toda esta evolución y progreso que debe de haber con el nuevo puerto y todo lo que se va a transformar la ciudad, porque finalmente la ciudad sí va a tener, el puerto sí va a tener un impacto sobre la ciudad, creo que tendríamos que plantearnos este corredor de esas vías de ferrocarril que sigue siendo una especie de frontera y que ahí podríamos tener tal vez esta unión, ¿no?, entre ese norte que se ha ido deteriorando, ¿no?, el de Tugurios, ¿no? El de Tugurios, porque sí es verdad, ¿no? O sea, de noche por allí ya es feo, ¿no? Sí, sí. No ofrece todas las condiciones, no tiene una imagen urbana. No quiere decir que no esté bien trazado, pero le falta todavía muchísimo trabajo de imagen urbana, de infraestructura. Pues fíjate que sobre ese tema la Administración Portuaria Integral sí lo vislumbró, y ya el ferrocarril ya se va a eliminar de estas vías que conocemos de la famosa terminal, la estación terminal, para conectarlas ya por afuera de la mancha urbana completamente. Puedo decirte que la construcción está muy avanzada, entonces es cuestión ya de un par de añitos de que las vías pues las tendrán que quitar. Y ese espacio habrá que integrarlo otra vez a la ciudad. La estación de ferrocarril. No, es que Hombre, hay que decirle al que sabe invertir muy bien que haga una especie de Plaza Loreto de la que está en México, la que hicieron en donde era Loreto y Peña Pobre. Ahí, oye, hacer una Plaza Loreto ahí, va a venir gente joven. Ay, pero ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Si los de mi década ya nos da horror venir, y me crié y toda la vida he estado aquí. Yo nací frente al Parque Zamora, arriba de una cantina y demás. Entonces, dígame, no era Tugurio, estábamos... Bueno, aquí sería importante lo que estás comentando, Ramón, porque va a haber una serie de modificaciones que van a circundar la ciudad hacia la parte norte, yendo después hacia el sur, y que terminarán en ese puerto seco que tienen, donde están los depósitos de autos de Santa Fe hacia adelante. Y se van a tener que modificar también todas las líneas férreas que van a mover todo eso, y van a hacer un circuito que tiene que responder a algo muy importante. La ampliación del puerto de Veracruz, que va prácticamente a duplicar las capacidades y que vamos a rebasar a todos los puertos de México, puede ser de extrema relevancia, porque son 10,000 empleos directos e indirectos que se van a generar. Y obviamente se tiene que generar al mismo tiempo las posibilidades de infraestructura urbana para soportar a estos 10,000 empleos directos e indirectos. Y después todos los demás servicios que se tienen que ofrecer, no solo las casas habitación, son toda una serie de servicios que se tienen que ofrecer y que apenas está cumpliéndose una primera etapa del puerto de Veracruz, que es los primeros 4 años que tienen de que fue autorizado por la DGIRA. Se tiene que pensar precisamente en el desarrollo urbano y en el ordenamiento territorial para que todas estas cosas que son inevitables que ocurran, ese programa de desarrollo y ordenamiento territorial sería básico, importante, definitivo, para que las cosas se hagan con orden, precisamente, orden, y que se respeten toda una serie de condiciones que a veces los ciudadanos no se dan cuenta de los beneficios que reciben cuidando la cuestión ambiental, pero quienes estamos en eso, estamos enterados, sabemos los grandes beneficios que la ciudadanía obtiene cuando las cosas se hacen de manera ordenada y pensando en cómo el ciudadano se beneficia de las condiciones de cuidado que tengamos con el medio ambiente. Yo incluso estoy seguro que ahora con la ampliación del puerto hacia el lado norte, que el centro dejó de ser el centro porque la ciudad creció hacia el sur, el centro va a volver a ser el centro. O sea, si vemos ya una imagen aérea, el centro de Veracruz se está volviendo a ser el centro. Y hay estudios también que dicen que los centros en todos lados se van vaciando, son habitacionales, luego se vuelven comerciales, luego se abandonan y van podemos ir en anillos concéntricos. Y luego la gente vuelve otra vez incluso a vivir a los centros. Y pasó en la Ciudad de México ahora que rescataron el centro, señor que sabe hacer negocios, que lo rescató, y la gente volvió a vivir y con una vitalidad. Entonces yo tengo la esperanza y creo que va a suceder que Veracruz va a volver a ser el centro histórico, incluso habitacional.
obviamente ya con otro perfil ya muy distinto, ¿no? Ya no serán las mismas familias que le tocó. Y esas las vividas en el panteón únicamente. Sí, ni sus descendientes, ni mucho menos, porque efectivamente incluso a veces se toma el centro, vivir en el centro ya como un cierto estatus, ¿no? Como una idea de medio de clase, como lo vemos ahora en otros países, etcétera. Pero bueno, de todos modos sería bueno y oportuno que el centro reactivara esa vitalidad en el sentido de su imagen, de recuperar a ese Veracruz de antes con su gente en el centro. La ciudad de Veracruz, per se, vive en una gran cantidad del puerto. La actividad económica del puerto de Veracruz, de los negocios aledaños al puerto. Obviamente, el puerto es parte de toda la tradición veracruzana, es parte de la vida de esta ciudad. ¿Cómo se ha modificado? Bueno, pues tenemos una obra de infraestructura que se viene planeando hace muchos años, ha crecido de manera muy exponencial. Aparte, estamos tratando también de un desarrollo turístico muy importante, que sería la famosa Plaza de los 500 años, y que sería un ícono de la celebración de los 500 años. Bueno, el muelle más cercano al malecón, es un área muy grande en la cual se puede hacer, se está pensando hacer una plaza comercial, museos, centros gastronómicos y un centro de negocios también interesante. Esta parte además es con la idea de rescatar el centro histórico, la parte tradicional de Veracruz, quitando toda una parte una gran parte de lo industrial, de lo que está industrializándose o de lo que está comercializándose, sin necesidad de modificar el esquema general del puerto. Es necesaria la modernización. Actualmente vivimos en un mundo globalizado, pero debemos de tener en cuenta que hay formas de mantener nuestra propia cultura con educación, con festivales. La Universidad Veracruzana cuenta con varios proyectos en la cual tiene un convenio con APIVER, precisamente para no nada más la parte ambiental, sino estar haciendo un continuo monitoreo ambiental y social, el cual podemos tomar decisiones para tener este patrimonio cultural vigente, tener actividades de diferente índole, con la intención de tener presente la cultura marítima en la sociedad. Yo creo que es muy importante que se consulte más a la gente, sobre todo a la gente, a los sectores que van a ser afectados directamente, y con consultas reales de qué tan representados se vieron los sectores, ¿no? Y ojalá que para la toma de decisiones en los siguientes años se venga haciendo esto más frecuentemente. Volviendo al ejemplo de esta idea de ciudad-puerto, la intención de esta concepción es precisamente que alternen el desarrollo económico con la propia concepción histórica de un centro, ¿sí? Incluso el caso de Barcelona, me parece, es donde está el puerto histórico. Sí, cómo el proceso de ampliación te permitió modernizar tu puerto, ampliarlo y recuperar ese mismo puerto que tenías ya viejo, digamos, convertirlo en un puerto histórico y generar espacios públicos, sobre todo, también esa es otra, la recuperación del espacio público, ahora que está de moda estas tendencias también del derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, el ciudadano está recuperando su derecho a la ciudad, ese que le fue quitado por los excesos de la modernidad, ahora le permiten exactamente recuperarlo, ¿no? Decíamos, esta metáfora del norte-sur nos dice, bueno, ¿y dónde quedó el centro, al final de cuentas? Porque efectivamente te llevan de un núcleo a una plaza, que se convirtió en una ciudad lineal, ¿no? Además, exactamente. Toda la ciudad en una especie de línea y los dos polos de atracción. Bueno, hay un ejemplo más próximo que es Cartagena de Indias en Colombia, donde está conservada prácticamente toda la muralla, como la que teníamos acá, de la cual solamente hay vestigios en Veracruz. Y Cartagena de Indias se ha desarrollado a través de vivir en el puerto y de no olvidar
las raíces del puerto de Cartagena, y ustedes pueden ver muchas cosas que probablemente veíamos en Veracruz hace 40, 50 años, en Cartagena de Indias están ahora ahí, ¿no? Y con una gran disposición también de los ciudadanos hacia de tener una afinidad. O sea, yo vi algo muy distinto, un centro histórico recuperado, pero para el turista, sí, yo así lo vi. Te sales de la zona amurallada y encuentras ya, dices, no, pues ya para allá ya no voy, ¿no? No, y por eso preguntaba... Yo me refiero precisamente al centro histórico de Cartagena. Sí, ¿no? pero tiene que impactar en toda la periferia, ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que preguntaba por esta relación con las ciudades, porque las ciudades con sus puertos creo que tienen procesos muy distintos a las otras ciudades industriales, por ejemplo, o ciudades con otro giro, porque es una relación más complicada en ese sentido, o comulgan, digamos, como es el caso de, no conozco Barcelona, pero Sara, lo he leído y me ha interesado mucho el caso, donde hay esa comunión, ¿no?, entre esta concepción del desarrollo, la conservación, la difusión, la apropiación o reapropiación del espacio, y otras como Valparaíso, donde es una ciudad ajena totalmente a lo que ocurre en el puerto, o sea, totalmente abandonada, totalmente ruinosa, con una imagen terrible, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿dónde está realmente, a dónde se va este desarrollo que se está aquí vendiendo, ¿no? Lo que pasa en estos lugares como Barcelona, Bilbao, Hamburgo también, los espacios que la parte portuaria va dejando libre, va entrando la ciudad, ¿no? Es como una especie de hiedra que se va extendiendo, ¿no? Y lo va revitalizando. Es un fenómeno que se está repitiendo, pero también hay muchas cosas que son puntos de atracción. Por ejemplo, en Bilbao, en esta zona que era el puerto, bueno, talleres, ¿no?, que estaba muy degradada y tal. Se hizo una intervención en la zona, pero lo que levantó la zona es el museo, el Guggenheim. Entonces, ellos han optado por que hay una intervención en un punto de la ciudad que tú quieres levantar, invitando a un gran arquitecto. Ahora, las ciudades no nada más, estamos hablando del centro histórico y del centro puerto, pero todo lo que son las periferias son zonas que tenemos que tener en cuenta porque, como decía el arquitecto, urbanísticamente no nos podemos centrar todos en lo que es el centro histórico. Tenemos que darle a todos servicios y ahí es donde vuelve a aparecer esta idea de la ciudad satélite, ¿no?, en donde hay toda una serie de servicios y eso es algo que Barcelona sí ha aplicado. Por ejemplo, tú ves la ciudad de Barcelona, pero Barcelona tiene barrios, tiene distritos. Por cada distrito hay una sede del ayuntamiento. Y esa sede del ayuntamiento se encarga de ese distrito. Hay el ayuntamiento, vamos a decir, la cabeza, ¿no?, el que organiza, ¿no?, pero hay todas estas subsedes o delegaciones, vamos a decir, que son los distritos, que ahí ese distrito se encarga de todo de esa zona. O sea, entonces la imagen urbana y la atención, la infraestructura, todo lo que tenga que ver con servicios siempre está al día, porque no hay el desgaste desde la sede o desde el centralizado que tiene que pensar en todo. Se va a coordinar con todos los demás y eso ha sido muy bueno. Creo que sería una buena figura. Y aquí sería una buena figura para proponer, porque es imposible, una ciudad que se empieza a extender, es imposible que desde un solo punto tú puedas llegar a todos lados. Es mejor por sedes, por distritos. Y eso, la verdad, da buen resultado. Y bueno, en Barcelona, la Barceloneta, yo estuve en 2016 y no encuentras un piso para vivir ahí. Un departamento no encuentras, o sea, los transformaron, lo arreglaron, hubo todo un trabajo de imagen urbana. Entonces creo que sí, Veracruz puede ir mejorando, va a ir mejorando poco a poco, pero hay que tener toda esta visión, ¿no?, de largo plazo y de hacia dónde queremos llevar la ciudad, qué ciudad queremos. Pues regresamos a las políticas públicas, ¿no? Sí. Es regresamos a las políticas públicas. Y es que precisamente para un desarrollo de ese tipo, la política pública resulta fundamental. No se puede generar sin una política que esté dedicada a beneficiar a la sociedad de manera seria, decidida, ¿no? No con discursos, no con extrema burocracia, no como con demagogia. Creo que se necesitan acciones directas y creo que esa ciudad lo merece por muchísimos motivos, que Veracruz merece tener una ciudad bien dirigida hacia un futuro, porque no podemos pensar solamente en el pasado y en el presente, tenemos que estar pensando en lo que va a ocurrir
en los próximos años. La modificación del puerto de Veracruz no son 4 años, son muchos años más. Lo que necesitamos, desde mi punto, mi perspectiva, es hacer mucho más investigación científica, porque no tenemos una visión real de cómo está el ecosistema costero y marino. Estamos trabajando, pero no nos damos abasto con la cantidad de cosas, porque les comentaba, este crecimiento urbano, al menos ya es cuantificable la pérdida de humedales, o sea, el manglar, toda la zona de las lagunas costeras se han ido perdiendo. Entonces, la otra parte que sería interesante estudiar es el efecto del crecimiento urbano y también portuario sobre los arrecifes, pero a escalas desde macro hasta escalas finas, ¿no? Entonces estamos trabajando muchos, pero no somos suficientes para trabajar el tema. Se hace falta más proyectos en ese sentido, más apoyo a la ciencia, al menos desde mi perspectiva. Yo les quisiera preguntar a quienes se mueven en el mundo empresarial, por ejemplo, yo veo las acciones de Apiver como Apiver, una empresa federal, pero que al mismo tiempo tiene mucho de empresas privadas que accionan ahí. Bueno, es una sociedad anónima de capital variable, nada más que sus acciones están en propiedad del gobierno federal, del gobierno federal y de Banobras. Y de Banobras, ¿no? Pero entonces tienen un comportamiento diferente. Nosotros que hemos estado ahí metidos desde hace muchos años vemos que es diferente y tienen una forma de comportarse que atañe mucho también a lo social, a comportarse de manera responsable, como una empresa socialmente responsable, y tiene muchas acciones. El Centro Histórico de Veracruz es uno de los buenos. Yo quisiera saber cómo piensan los agentes aduanales de cómo puede coadyuvar a Apiver, porque es una empresa que ahora tiene casi 62 mil millones para la empresa del puerto de Veracruz, una cantidad impresionante, pero que también ha actuado en ese sentido social y tiene muchos otros proyectos de importancia social, como acciones de mitigación y compensación que tienen que cumplir cuando les es autorizado por la de gira la ampliación del puerto de Veracruz, ¿no? Sí, bueno, API, aunque yo creo que a lo mejor le ha faltado difusión en ese sentido porque mucha gente no lo conoce, pero ha interactuado mucho con la ciudad de Veracruz, sobre todo aquí en el centro. Gran parte de lo de la Plaza de la República, ahora que la han arreglado, fue con intervención y fondos de API. Este paso en Río Medio, el que acaban de hacer en la Rafael Cuervo, también fue financiado completamente por API para darle mejor vialidad a todos estos fraccionamientos y eliminar un poco la carga vehicular de la Rafael Cuervo. Ni se diga lo de la reforestación, para mitigar el impacto ambiental que iba a traer pues esta ampliación del puerto hacia el lado norte, ¿no? Entonces ha habido muchas obras muy concretas de la administración portuaria, pero en beneficio de la ciudad, o sea, no nada más del puerto, para tratar de vincular otra vez al puerto y a la ciudad, porque esta vinculación, creo ya lo hemos comentado, se perdió cuando el terrorismo del 2001, por todos estos códigos de seguridad que tuvieron que poner los puertos, el acceso a los puertos se eliminó. Ahora, si no estás registrado y no tienes tus gafetes y no te dan permiso, no puedes accesar, cuando antes cualquiera podía entrar, incluso hasta hace algunos años, del 2001 que sucedió este suceso de los actos terroristas, pues al puerto podían entrar los bolovaneros, los que vendían raspados, los que vendían los mejores bolovaneros. Raspados. Incluso uno mismo, ¿no? Los de las agencias aduanales podíamos entrar, teníamos nuestro gafete, pero no había los controles de seguridad. Entonces, hoy en día la ciudad no puede entrar al puerto como era parte de la vida cotidiana del veracruzano, y nada más se ve desde el malecón la carga y la descarga, y dentro de algunos años ni eso vamos a poder ver porque el puerto va a ir migrando paulatinamente en los próximos 20, 25 años al nuevo puerto. Años. Bueno, 50, ojalá sea menos, porque eso quiere decir más desarrollo, ¿no? ¿Se ha modificado? Pues sí, se ha modificado en varios sentidos. Te puedo dar ejemplos sociales interesantes como donde existía Playa Norte, había palaperos, había algunos pescadores. Bueno, al modificar esta parte, lo que hicimos nosotros es una labor social con ellos. En primer lugar, los empezamos a capacitar para otro empleo que pudieran tener ahí, muy interesantes porque la mayoría de los jóvenes optaron, muchos de ellos, por el buceo, y hoy la mayoría de ellos están trabajando como buzos industriales en el nuevo puerto, ¿no?
y además con un salario remunerado, mejor, con prestaciones, seguridad social. Yo creo que eso es una base muy importante en el cambio de mentalidad, sobre todo con la nueva generación de pescadores y palaperos que existían en esa zona. Por otro lado, las partes históricas que existen en Veracruz más emblemáticas, como son San Juan de Ulúa, como es el Baluarte de Santiago, nosotros hemos estado muy involucrados. San Juan de Ulúa se tablaestacó para que no se siguiera hundiendo en un momento dado, hace algunos años que tenía ciertos problemas ya de edificación. Al Baluarte de Santiago, junto con el Instituto Nacional de Antropología, ya tenía una gran necesidad el baluarte y que no se siga deteriorando como había pasado en algunas ocasiones, ¿no? El tema ambiental, que es una de las partes que siempre se ha levantado un poco de ámpula, creo que el puerto ha sido muy enérgico en el tema ambiental. La reubicación de arrecifes que se hizo, que es única en el mundo. Por otra parte, estamos saneando también varios de los vicios que se habían creado dentro del puerto. Estamos limpiando aguas negras, estamos limpiando el basurero, que estamos en una reubicación para esta parte, para evitar la contaminación que tenga, que esto es lo que puede traer mucho más beneficio a Veracruz. Esa desconexión de la ciudad con el puerto también es algo que viene de más atrás, ¿no? Desde los propios procesos de los años 90 de requisa y privatización, que le pusieron fin a la participación de estos sindicatos, ¿no? De estibadores, de cargadores, carretilleros, que eran parte de la ciudad y que representaban al puerto en la cotidianidad de la urbe, ¿no? En este caso pensando en el carnaval, ¿no? Eran la fuerza viva del carnaval, estos grupos que en un momento dado sus propios vicios, hay que decirlo, sindicales, corporativistas, pues vieron la necesidad de ponerles fin, porque finalmente esta visión de puerto moderno no podía seguir adelante si no se quitaban Estaba todas estas a la vista trabas. el Tratado de Libre Comercio, eso fue la causa de la requisa. Pero bueno, nos permite entender también estos procesos de globalización, de auge capitalista, en el entendido de cómo el carnaval lo reflejó, ¿no? O sea, desaparece, digamos, la participación popular como tal del carnaval y entran las marcas a apropiárselo y antes eran los sindicatos los que movían o dinamizaban durante todo el siglo XX prácticamente que se recuperó el carnaval como la esencia de lo que era Veracruz ciudad-puerto, ¿no? Pensando en este concepto. Y pues se entiende, a final de cuentas, tanto los procesos económicos como los cambios globales, el auge del terrorismo, limita mucho esa desconexión con el puerto. Uno, si quiere llevar un grupo de estudiantes, hay que entregar una lista y sus credenciales de lector y que no sé qué, y se vuelve muy complicado el proceso y entonces los chavos no saben qué está pasando allá, ¿sí? Ellos que en un momento dado se van a volver beneficiarios a lo mejor o van a ser quienes aprovechen esas oportunidades de expansión, no conocen qué pasa allá dentro del puerto, ¿no? Lo vemos desde el malecón y hasta eso, vemos pero un la pedazo del nuevo puerto, si no vas para allá y tienes acceso, no puedes ver lo que está sucediendo. No puedes dimensionar el tamaño de la obra, ¿no? Porque uno la ve a lo lejos y dices, bueno, pues eso está grande, ¿no? Es tremendo. O sea, ves las gruitas ahí, cuando ya te acercas es un monstruo, ¿no? O sea, toda esta parte también es muy importante porque es como una pedagogía urbana. O sea, la ciudad va conociendo cómo está cambiando su ciudad y se siente parte de ese cambio y no desconectado de ello, porque entonces no lo aprecian con esa... y no valoran también el impacto que puede tener no nada más en el sentido de la estructura urbana, sino también medioambiental, ¿no? Está acabando con muchos nichos importantes ecológicos como son las lagunas, ¿no? Bueno, pues Veracruz, antes que llegaran los españoles, estaba sentado en alrededor de 200 lagunas. Ahora solo tenemos 18. El resto ha sido relleno a través de 500 años, ¿no? Y ahora cuando ven por qué hay tantas inundaciones, porque esas lagunas retenían agua, no importando lo que lloviera, y ahora pues está relleno y bueno, que era una serie de situaciones, pero creo que Veracruz tendrá que crecer, además de con un respeto hacia lo que el puerto le da y lo que le puede dar, también tiene que crecer con un respeto hacia el área donde nos encontramos. Enfrente de nosotros hay un área natural protegida, el Parque Sistema Arrecifal Veracruzano, que ojalá más veracruzanos pudieran ver
el puerto desde el mar y no el mar desde el puerto, porque la visión es totalmente diferente. Sí, entonces eso cambia nuestro concepto de lo que es la ciudad y puerto de Veracruz. Vemos la ciudad, pero al mismo tiempo vemos el puerto, porque mucha gente en esa ciudad no sabe lo que es el puerto, nunca ha entrado al puerto, solo sabe del puerto lo que ve desde acá y los barcos y todo, pero nunca ha visto ni siquiera cómo suben y bajan los contenedores, la dinámica, todo lo que hacen los agentes aduanales, que son un punto, desde el punto de vista económico, son determinantes en todo eso. Y la gente nunca ha visto, el 90 y tantos % de la gente en Veracruz nunca ha visto el puerto desde el mar. Y eso cambiaría muchas formas de ver. Es difícil organizar a la sociedad. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el Golfo de California y es diametralmente distinto cómo se organiza la sociedad allá. La cantidad de organizaciones no gubernamentales que hay, asociaciones civiles, aquí es difícil encontrar ese tipo de organización, pues va a ir tendiendo. Yo siento que con cultura, si la gente tiene mayor nivel de cultural, empieza a buscar la manera de tener información para opinar de una manera informada, que es lo que nos está pasando a veces. Podemos dar opinión, pero no tenemos elementos suficientes a veces. Nos pasa incluso a los académicos. Dices tú, híjole, de ese tema no tengo conocimiento suficiente, pues porque no hay estudios al respecto, ¿no? Entonces damos lo que desde nuestra mejor perspectiva y experiencia podemos aportar en un momento dado. Pero sucede en todos los puertos, yo creo, del mundo, porque en Cádiz ocurre lo mismo. Hay una parte muy identificable, la parte vieja, y una parte moderna que hay que caminarla como quien va de aquí, por ejemplo, a Boca del Río también. Y en todas las ciudades portuarias ha sucedido, ¿eh? Sí. En Nueva York ha sucedido, también, en Oakland. Es un reto prácticamente, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. Y que se tiene que tomar en cuenta precisamente para ir pues cuidando que no ocurra con deterioro del medio ambiente, con deterioro de las mismas tradiciones de la ciudad y de los lugares. Yo creo que estamos viviendo una época en donde esos olvidos no ocurren con facilidad. La información que los ciudadanos tienen, el comportamiento de mucha gente profesional que trabaja alrededor de esto, creo que será probablemente una garantía de que estas cosas se van a cuidar muchísimo. No estamos en hace 30 años que se podía pasar por encima de todo. Ahora los mismos ciudadanos se quejan, demandan que las cosas se hagan de la manera que esté preestablecido cuando se otorga un permiso como el de la ampliación del puerto de Veracruz. Y hay mucha gente involucrada, no solo APIVER, que están trabajando, y no es solo empresas, hay universidades que están trabajando, está el Politécnico, está la UNAM, está la Universidad Veracruzana, está el ITBOCA, en fin, hay garantía de gente que se dedica a cuestiones académicas y que otorga el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior para hacer las cosas de una manera diferente. Esto hace 30 años podría haber sido un terrible error. Qué bueno que Veracruz, probablemente, qué bueno que se demoró tanto tiempo en una idea de ampliación que tiene, debe tener casi 40 años, más o menos, y que ahora se da, y creo que las condiciones pueden favorecer que las cosas se hagan de una manera diferente y apegada a lo que la autoridad ambiental ha exigido al momento que otorga a APIVER, y APIVER hasta ahora creo que ha respondido muy bien a la ciudad, a la sociedad en general, porque no solamente la universidad tiene un montón de proyectos que hacen especies de mitigación y compensación por lo que pueda deteriorarse en la ampliación. Y de desarrollo social también, ¿eh? Creo que hay un tema que vale la pena mencionarlo, que por ejemplo los pescadores que vivían en esa zona donde ahora lo que es Bahía de Vergara, a esa gente se le preparó y ahora son los buzos que han estado haciendo las obras submarinas de la ampliación del puerto. O sea, ha sido una contribución social a esta gente que para darles una contribución social importante porque se criticó que iban a ser desplazados. Sí. Y cuando eso surgió, hubo una serie de reuniones para que a esos pescadores que efectivamente iban a ser desplazados porque eso es cierto, eso es cierto, y de su actividad, pero a todos se les capacitó para hacer otras actividades, se les propuso otras formas de ejecutar la pesca
participaron en muchas cosas y también participaron en la movilización de corales de esa zona hacia otras áreas donde podían desarrollarse en el futuro. Entonces es muy importante porque hay una visión donde la sociedad ahora es crítica, donde la sociedad ahora es participativa y que puede hacer críticas sin ningún problema de represalias, ¿no? O sea, es una sociedad diferente. Pues para terminar, yo quisiera decir que ojalá Veracruz conurbara con Jalapa para que yo presuma de ser jarocho. Nos faltará poquito para llegar allá. Muchas gracias a todos por su participación, por su sabiduría, porque son gente muy preparada que va a informar muy bien y muy gratamente a quienes nos vean. Gracias. Gracias.